Amados hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Dios les guarde y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que Dios ha bendecido y estoy seguro que a ustedes también Dios les ha bendecido en gran manera, hermanos. Y como siempre les he dicho, entonces usted dirá, pastor, pero ¿cuál en dónde está la bendición? Mírese, usted está vivo, usted puede respirar, usted puede ver, usted puede caminar. Y ahora piense en todos aquellos que están en los hospitales, en sus casas, que no pueden respirar, que ya les cuesta trabajo respirar. Entonces dése cuenta que Dios sí lo ha bendecido a usted, que usted puede comer, usted tiene a sus hijos bien, usted tiene un techo. Muchos hoy no lo tienen, muchos han sido despojados, han sido sacados porque seguramente pagaban un arriendo y por esta situación ya no lo pudieron pagar más. Entonces, fíjese que usted sí está bendecido, tiene comida en su casa, tiene sus hijos bien, tiene una familia bien. Entonces, démosle gracias a Dios porque Él es bueno y porque no nos ha dejado, porque no nos ha abandonado. Él siempre nos guiará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Esta noche quiero hablar acerca de algo que de pronto se está sucediendo. A ver, yo cambio esa palabra, no de pronto, se está sucediendo en la iglesia del Señor. No estoy hablando específicamente de una denominación. Está sucediendo en la iglesia del Señor, donde quiera que se predica una sana doctrina, o diría yo, entre comillas, se predica una sana doctrina. Hoy quiero hablar de la iglesia del Señor y ustedes y yo sabemos que la iglesia del Señor la conformamos. No es cuatro paredes, la iglesia del Señor la conformamos ustedes y yo. ¿Cómo anda la iglesia del Señor el día de hoy? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Y entonces para eso tendríamos que irnos al mensaje que el Señor Jesús da a las 7 iglesias allí en Apocalipsis, ¿verdad? Y tenemos que mirar cómo nos encontramos uno, en qué posición estamos, cuál es la iglesia en la que de pronto nos encontramos. Pero no voy a tratar sobre las 7 iglesias, ustedes y yo ya hemos hablado más que suficiente acerca de eso, pero el Señor me ha inquietado hablar especialmente de una iglesia. Yo preguntaba estos días, ¿por qué? Está a punto de sucederse ya lo de la apertura de la iglesia nuevamente. Claro que sí, van a haber contratiempos y el enemigo va a querer oponerse a que la iglesia se abra. En estos días nomás 2 mujeres estaban hablando y ¿por qué vamos a abrir, a autorizar la apertura de las iglesias cristianas? Si, ¿qué nos aporta la iglesia cristiana? Yo reprendo esas palabras en el nombre de Jesús, porque la iglesia del Señor aporta mucho, mucho. La política no aporta lo que aporta la iglesia cristiana. Y abren sus bocas a decir qué aporta la iglesia cristiana. Y están completamente equivocadas. Si se metieran verdaderamente con el Señor, si vieran, si se adentraran un poquito en lo que dice la palabra, entonces las cosas serían mejor. Y lo primero que se debía dar a apertura a la iglesia del Señor. Porque los cristianos oran, porque los cristianos se humillan delante de la presencia del Señor. El Señor dijo que todo lo que le pidiéramos en oración y creyendo, Él lo concedería. Y por eso es que en la política tienen muchos problemas. Usted ve cómo a toda hora viven de demanda en demanda y usted ve políticos corruptos que les dan el dinero para construir obras y se la guardan porque piensan que es para ellos. Y qué equivocados, pero como Dios no se queda con nada, entonces son descubiertos. ¿Y a dónde van a parar? A la cárcel. Yo le voy a decir una cosa, hermano, y voy a hablar específicamente de la iglesia. Quizá muchos estemos en una cárcel, presos, por aquellas cosas que hacemos que no están bien delante del Señor. Y estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana. En el mensaje a la iglesia de Sardis, hay unas cosas que el Señor nos enseña y yo creo que es la condición en la que andamos. Quizá en este momento sea un momento que debemos guardarnos. Quizá sea un momento en el que decimos, pero ¿cómo voy a salir si me contagio?
Lo primero que tenemos que quitarnos es esos temores, hermanos. Usted se puede contagiar en su casa. Alguien puede llegar a visitarlo y lo contagió. Entonces no necesita salir de la casa para contagiarse. Alguien en determinado momento puede llegar. Es que, hermano, usted no se ha contagiado de gripe en su propia casa. Así puede suceder con esto. Pero nosotros estamos guardados por el Señor. Y cuidado, no estoy diciendo y no estoy siendo demasiado religioso. No, eso no es religión, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con mucha fe. No, la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, hermanos. Entonces, en esa medida, esta semana he estado pensando y yo meditaba acerca de la condición de la iglesia y esto me llevaba a la iglesia de Sardis. Y entonces dice la palabra allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, está el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero primero hacer como una reseña histórica acerca de qué era Sardis. 700 años antes de que el profeta escribiera el mensaje a la iglesia, más bien que hablara acerca del mensaje de la iglesia en Sardis, esa era una de las ciudades más importantes que había en esos tiempos. Estaba situada en el valle del río Hermos, a un extremo del monte Clomos. Estaba situada en la cumbre de uno de los ramales de la cordillera. Había una cordillera que se dividía en 3 ramales y en uno de ellos fue construida Sardis. Era una ciudad inexpugnable, difícil, de muy difícil acceso para el que quisiera invadirla. Allá en la montaña. Eso era como, no sé, de pronto se me viene a la cabeza esa cárcel de Alcatraz. O de pronto, como aquí en Colombia, en un tiempo, la tan conocida prisión de la Gorgona. Difícil de salir de ahí, muy difícil. Y también difícil de entrar para que el que quisiera entrar de cualquier manera. Así era Sardis. Inexpugnable. Le voy a decir una cosa, un puñado nada más de soldados la podía defender. Y triunfaban. No, era muy difícil que alguien pudiera infiltrarse allí o meterse allá y atacarlos, porque se veía de todas partes si alguien venía, ¿verdad? Uno de los reyes más importantes
y que dio fama a Sardis fue Creso. Sardis floreció durante el reinado de Creso, pero así como floreció, Sardis también cayó bajo el reinado de Creso. Este hombre algún día, un profeta le dijo que si peleaba contra un reino poderoso, lo iba a vencer. Y entonces él estaba convencido que él podía pelear contra el imperio persa y lo iba a vencer. Y de hecho atravesó un río que tenía que pasar y fue a pelear. Y se fue a pelear contra este imperio y fue vencido. Fue vencido, cayó. Tuvo que esconderse nuevamente allí en su ciudad. Pero como era tan terco, él siguió creyendo que los podía vencer. Tenía en la mente el que los podía vencer, pero y le dijo a todos los soldados que el que descubriera cómo se podía entrar a Sardis lo iba a premiar en gran manera. Algún día un soldado estaba mirando ese muro y vio allá sobre el muro a un hombre que estaba custodiando el muro y de pronto vio cómo se le cayó su casco. Tenía un casco, se le cayó el casco. Y vio con asombro cómo ese hombre bajó por el muro como si fuera una escalera. Y tomó su casco y volvió y subió. Y él se acercó al muro y vio que en el muro había unas grietas por las cuales se podía subir. Y no dudó en informar e inmediatamente enviaron todo el ejército y subieron por esas hendiduras el muro y abrieron algunos la puerta a todos los soldados y entraron. La ciudad quedaba alejadita un poco del muro, pero entraron allí y se encontraron con tremenda sorpresa, y es que no había soldados que la cuidaran, no había prácticamente nadie, y tomaron esa ciudad y la destruyeron. ¿Y esto por qué sucedió? Por la confianza, por la confianza, el creer que estaban en un lugar que no era inexpugnable, no lo podía destruir nadie. Luego nos encontramos con que un siglo después, 100 años después, vino Antíoco y nuevamente volvió y destruyó la ciudad. Entonces fíjese cómo la demasiada confianza, ellos estaban durmiendo y los atacaron y los vencieron. Y los vencieron. ¿A qué voy con todo esto? Y yo quiero que miremos qué significa Sardis. Y Sardis significa los que escapan. Los que escapan significa Sardis. Los que han salido, eso significa Sardis. Entonces, aquí miramos al destinatario y dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y entonces viene el que la escribe, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo quiero que miremos una cosa. ¿Era importante Sardis? Estábamos hablando de que era una de las ciudades más importantes de ese tiempo. Era una de las más importantes, si no la más importante. ¿Se da cuenta? ¿Y quién tiene los 7 espíritus? Yo le voy a decir una cosa. El Espíritu Santo posee los 7 espíritus. ¿Y a quién los dio? Usted se encuentra por allá en Isaías, en uno de sus apartes habla del que tiene los 7 espíritus y habla de los 7 espíritus, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene todo eso y lo deposita en una persona llamada Jesús. Y entonces escribe el Señor y dice, el que tiene los 7 espíritus. Y habla
Y dice, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. Aquí, y dice, y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué estoy hablando yo en este momento de la iglesia de Sardis? Miremos este tiempo, porque no era solamente para ese tiempo, ni quien escribía la iglesia y a quien se la escribía. Esto también es para este tiempo, hermanos. Estamos en un momento difícil. La humanidad está viviendo un momento difícil. Y yo el otro día les decía en alguno de los mensajes, ¿usted cree que Dios le dio vacaciones? Porque es que Satanás no se toma vacaciones. Satanás todos los días trabaja las 24 horas mirando a ver a quién le hace zancadilla. Y no le hace zancadilla a los que no son hijos de Dios. Le hace zancadilla es precisamente a los que son hijos de Dios. Satanás entra a la iglesia a mirar cómo hace caer a los hijos de Dios. Él no va a un lugar, no va a un antro de mala muerte, no va allá, porque es que eso le pertenece a él. Esos lugares le pertenecen a él. Y hoy encuentra usted con que, aunque los han prohibido, han encontrado lugares donde hay 300, 500, 600 personas allí, contagiándose y haciendo absolutamente todo lo habido y por haber. Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y usted también se encuentra con que en la iglesia había 3 clases de personas y las sigue habiendo. Allí está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿verdad? Esas son las 3 clases de personas que hay en la iglesia y en este momento no tenemos la iglesia abierta. No tenemos ese lugar abierto, pero nosotros somos la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermanos? Porque es que uno encuentra de pronto con un poco de tristeza el hecho de que estoy seguro que se va a dar apertura a la iglesia porque Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Pero mientras tanto, uno invita a la gente a que oren. Es más, uno puede estar invitando a 1 o 2 personas que nos acompañen a orar con con todo el cuidado que esto requiere, ¿verdad? Y uno invita a los que uno cree que están bien, que son personas que son guerreros de oración, que son hombres y mujeres que están metidos con Dios. Y con tan triste sorpresa que todo el tiempo, así como dicen, le sacan el cuerpo a la oración. Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué sucedió? ¿Buscamos a Dios? ¿Sí lo estábamos buscando verdaderamente? ¿Sí estábamos orando? ¿Y qué pasó? Y como el pastor no está enterado qué pasó, porque no puede vivir metido en las casas, entonces nosotros dejamos de orar. Y nosotros estamos convencidos que estamos bien con Dios y que a nosotros no nos toca, que nada nos va a echar para el suelo. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes y yo estamos mostrando lo contrario. Y no solo de nombre podemos vivir, porque Sardis era solo nombre, ¿verdad? Solo nombre. Y de nombre nosotros no podemos vivir. Yo conozco iglesias grandes que pareciera que están vivos, pero están muertos. Están muertos. Hay muchas iglesias grandes, pero también hay muchas iglesias pequeñas donde no se ora, donde no se comparte la palabra. No nos gusta, y sobre todo en este tiempo, hermanos, hemos perdido esa fuerza que teníamos para buscar a Dios, para orar, y creemos que estamos bien. Creemos, no, el pastor nos está mandando los mensajes y con eso tenemos. Hermano, bajémonos de esa nube, estamos absolutamente equivocados. Estamos equivocados, hermano. Nosotros no podemos tener una apariencia bonita externa y estar muertos internamente. Eso sucedía con la iglesia de Sardis. Eso sucedía, ¿verdad?
Y entonces el que tiene los 7 espíritus, el Espíritu Santo, el que tiene séptuple espíritu, decía a las iglesias, y él tiene control sobre todas las iglesias, él tiene control sobre los pastores de las iglesias. El Señor está haciendo aquí una denuncia y le dice, yo conozco tus obras. ¿Se podrá escapar algo de la mirada de Dios? ¿Se podrá escapar algo del fuego de Dios? No se escapa absolutamente nada. Le dice, yo conozco tus obras. Dice que tienes nombre de que vives pero están muertas. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia de Sardis tenía una tremenda reputación. Una iglesia importante. Pero el Señor le dice, no hay nada bueno en ti. No hay nada bueno. El Señor no encontraba nada bueno. Esta es una carta de condenación. La iglesia con la mejor reputación, pero Dios dice no hay nada bueno. Y aquí hay unas cosas que el Señor critica a la iglesia. Y la primera, su profesión externa y su mortandad interna. La iglesia tenía buena reputación, pero estaba muerta. ¿Se da cuenta? La iglesia de Sardis tenía lo que nosotros podemos llamar cristianos nominales. Un cristiano solo de nombre. Solo de nombre. Se veían vivos, pero estaban muertos. Y para nosotros esto es como un recordatorio. A ver, ¿de qué? Uno puede cuidar muy bien un mausoleo, ¿cierto? Y por fuera ponerlo muy bonito, y usted va y de pronto le pone flores y lo arregla, y entonces todo por fuera se ve bonito, pero por dentro solo hay huesos muertos. Esa era la condición de la iglesia de Sardis. Esa era la condición. Mire, en la iglesia de Esmirna, que era la iglesia sufriente, fue la iglesia más perseguida de todas. Pero ellos, a muchos los mataban, pero la iglesia seguía viva. La iglesia seguía viva. ¿Cómo así que la iglesia seguía viva? La iglesia espiritualmente estaba viva, se fortalecía cada día más. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento los atrios de los templos estaban llenos de feligreses. Gente fiel que traían sus ofrendas y decían sus sacrificios, ¿verdad? Y hay una palabra que Isaías dijo en una ocasión, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los ojos de Jesús son fuego y Él todo lo ve. Ahora, en el Nuevo Testamento usted se encuentra lo mismo. Jesús vio a los fariseos y los vio lo mismo. ¿Y qué les decía? Fariseos hipócritas, ¿cierto? Que miráis lo de afuera y por dentro solo son huesos muertos. Por fuera sepulcros blanqueados, bonito, pero por dentro sola podredumbre. Y esa era la iglesia de Sardis. Y estaba lo mismo que Pablo describe ahí en su carta, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 5. ¿Verdad? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y hoy la iglesia del Señor, allí ha penetrado la hipocresía. Allí ha penetrado la hipocresía. Mucha pompa, mucha ceremonia, mucho activismo, hermano, porque eso sí es lo que más se ve hoy en la iglesia, activismo. Vamos
al encuentro, al reencuentro, al recontraencuentro, al recontra superencuentro, y todo el tiempo se nos va en activismo, activismo, activismo. ¿Y qué de la palabra? ¿Dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el compartir todos los días la palabra, escudriñarla, adentrarnos en ella, escribirla en la tabla de nuestro corazón? Sí, son muy bonitos los encuentros, los reencuentros, los recontraencuentros, pero traen más emoción que vida. Son hermosos para aquellos que guardan todo lo que viven allí. Pero usted se encuentra muchos de ellos que a los 15 días ya se les olvidó absolutamente todo lo que vivieron allí, ¿verdad? Muchas. Hoy en día está igual. Mire, la alabanza, instrumentos hermosos que brillan, buen piano, buena batería, buena guitarra, buen bajo, todo bonito. Todo bonito, los muchachos y las muchachas de la alabanza bien arreglados, con vestidos bien elegantes, quizá con corbata, hermanos, y cantan hermoso y se oye muy hermoso esos instrumentos. Pero se va a mirar y allí hay muerte, allí hay muerte. Una iglesia corre el peligro de morir cuando se preocupa más por lo material que por lo espiritual. Y la mayoría de las iglesias hoy están en la misma condición de la de Sardis. No tienen vida espiritual en Jesucristo. El Señor le dice: no he encontrado tus obras no están completas. Jesús denuncia esto, ¿cierto? No he hallado las obras perfectas. ¿Y qué es perfecto? Perfecto es completo, realizado, terminado. Y Jesús da 5 exhortaciones, ¿verdad?, a esta iglesia. 5 exhortaciones da. Ahí estaban los no creyentes, estaban los cristianos carnales y los cristianos verdaderos. Pero Jesús les habla como un grupo. Él les habla como un grupo. ¿Y qué les dice? Lo primero: sean vigilantes, sean vigilantes. ¿Y eso qué es de ser vigilante? Viene de un término griego, que significa mirar algo con intención fija. Nosotros en Cristo debemos saber y tener muy claro para dónde vamos. Y aprender a apartar a lo espiritual de lo material. Una cosa puede llevar a la otra. Dios nos puede bendecir, pero si usted se lo pide, ¿y cómo se lo pide? A través de la oración, a través de doblar su rodilla delante de Él. Si usted se fija o se traza una meta en el Señor, Él le concederá los anhelos de su corazón. Así dice la palabra, ¿cierto? Y Él les dice: sean vigilantes. Lo primero, sean vigilantes. Eso significa espantar el sueño. Espantar el sueño. Y Él les decía: ustedes están a punto de perder lo que todavía les queda. El Señor ya había lanzado un juicio y había dicho: ustedes están muertos. Pero Él dice: cuiden lo poco que les quedan, porque están a punto de perderlo. Yo le voy a decir una cosa a usted, hermano, hermana, que me está escuchando en este momento, que me está viendo también. Usted está a punto de perder lo poquito que le queda de espiritualidad, porque ha dejado de buscar al Señor, porque ya le da pereza de pronto estar media hora postrado de rodillas. Ya le da y no entiendo cuál es el motivo por el cual usted le hace el quite a la iglesia. ¿Por qué, si usted antes buscaba con ese fervor, que eso es una fe hirviente, una fe que arde, usted buscaba la presencia de Dios, y ahora le hace el quite, y ahora todo se le volvió disculpas? Usted encuentra que usted llega a la iglesia y de pronto se encuentra: ay, no, es que ya me tengo que ir, es que tengo que. Y eran personas que antes buscaban, que a la madrugada buscaban la presencia de Dios, que se los veía, verdaderamente se les veía ese anhelo de buscar a Dios, se les veía.
¿qué ha sucedido en este tiempo? ¿Por qué hemos cambiado tanto? ¿Por qué hemos dejado de buscar al Señor? Porque es que eso se nota, hermano. Mire, una mujer se casa, una doncella se casa, tiene su esposo, y al cabo de 1 o 2 años, ese matrimonio que se ha consumado trae fruto, ¿cierto? Y el fruto es de pronto un bebé. Y entonces ese embarazo comienza a notarse. Y se nota ahí que hubo algo que pasó en ese tiempo, que pasó durante ese tiempo, que vino la concepción de ese bebé, ¿verdad? Espiritualmente hablando, hoy estamos igual, hermano. Cuando usted deja de buscar al Señor, eso se nota. Eso se nota. Se nota a leguas, hermano. Ya usted no quiere orar. Ya usted le saca disculpas para ir a la iglesia. Ya usted le hace el quite todo el tiempo. Hermanos, los invito, los esperamos si nos quieren acompañar a la oración. Y entonces escribimos de pronto, así, bueno, pastor. Y nos quedamos esperándolos. ¿Y dónde quedó esa espiritualidad? Y estamos convencidos que así estamos bien. No, yo estoy bien así, yo estoy bien así. Ay, hermanos, y si nos pusiéramos a escarbar un poquito nos daríamos cuenta que nos vemos blanquitos por fuera, pero estamos muertos por dentro, bien vivos por fuera, pero por dentro estamos muertos. De pronto no hemos perdido del todo la vida espiritual, nos quedan algunas cositas y el Señor está diciendo, cuiden lo poquito que les quedan porque están a punto de morir. Y voy a usar un término que usaba mi padre conmigo. Usted está entre la pila y el agua bendita, y eso significaba, le voy a cascar, le voy a dar duro, está a un punto, ¿se da cuenta? Y de pronto nosotros espiritualmente estamos a un punto de perder lo que teníamos, hermano. Hemos dejado de buscar, y cuando yo dejo de buscar estoy dando un paso hacia atrás y el enemigo está cobrando un paso hacia adelante en lo que respecta espiritualmente hablando. El Señor les dice, sean vigilantes, pero también les dice, sean vigorosos. ¿Y eso qué significa? Mire, el pueblo de Israel, el Señor siempre mantuvo del pueblo de Israel un grupito, y a través de los tiempos han querido exterminar al pueblo judío, ¿verdad? Y si nos ponemos a mirar lo que ha sido la historia judía, es terrible, hermanos, es terrible. Pero dice la palabra que Él siempre mantuvo un grupo. Dentro de la iglesia, en este momento está sucediendo lo mismo. El Señor siempre ha mantenido un grupo. Y ustedes y yo lo sabemos, que es el grupo que está ahí, que dobla sus rodillas, que ora todos los días, que ora por esta familia, por la otra, por esta iglesia, por este pastor, por esta o aquella nación, que ora. Siempre hay guerreros ahí, siempre hay hombres y mujeres que están guerreando, que están peleando, que están declarando palabra, que están declarando sanidad sobre A o B o C persona, que están declarando la bendición sobre esta o aquella casa. Siempre ha mantenido Dios un grupo ahí, ¿verdad? De alguna iglesia donde estuve, tuvimos la oportunidad de conocer a alguien, y era una mujer que buscaba de Dios, pero ella misma confesaba que no le gustaba leer la Biblia. Luego nosotros nos fuimos, y esta mujer le decían la guerrera del Señor. Pero yo no sé hasta qué punto somos guerreros del Señor si no nos gusta leer la Biblia. Si en lugar de leer la Biblia nos dedicamos y hacemos de libros que escriben hombres una doctrina, como los libros de Rebecca Brown, como otros libros, y hacemos de ellos una doctrina. Uno tiene que mirar lo que es la sana doctrina, Sí, son cosas que de pronto vivieron determinadas personas metidas en Dios, pero nosotros no podemos hacer de lo que a ellos les sucedió una doctrina. Nosotros tenemos que mirar esa a la luz de la palabra y llevarla a nuestro corazón, escribirla en esa tabla y guardarla y llevarla siempre, ¿verdad? El Señor les dice lo que Pablo escribía allí en Efesios,
capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo se muere una iglesia? Una iglesia se muere cuando el creyente no está despierto y sencillamente abre las puertas y permite que la muerte entre por esa puerta. Son gente que de pronto dicen, ay, pero ¿para qué membresía, pastor? Nosotros aquí no necesitamos ninguna membresía, eso así nomás, con que la gente entre y salga, así está bien. ¿Para qué le preguntamos tanta cosa a la gente? Y muchas veces nos equivocamos y vemos así de vista a una persona y ya a las 2 semanas los ponemos a que enseñen en la escuela dominical o a que se metan en la alabanza sin haberlos mirado, cuando la Biblia dice que primero los examinemos, ¿verdad? Sean vigorosos, dice el Señor. Siempre hay que mantener el grupo, siempre hay que mantener la gente que esté ahí intercediendo, ¿verdad? El Señor dice allí en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Son esas personas de las que yo les estoy hablando. Le voy a decir una cosa, la fuente de la vida es Jesucristo y nosotros debemos mantener a Jesús como ese centro de nuestro ministerio y ese centro de nuestra vida y hacer las cosas que Dios nos ha ordenado. Pero el Señor también les dice, sé victorioso, sean victoriosos. En el Señor Jesucristo nosotros siempre vamos a ser victoriosos. Mantengamos ese poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero también les dice, sé vibrante. ¿Eso qué quiere decir? Dice, guarda. Y guardar tiene que ver con doctrina, una sana doctrina. Donde se enseña una sana doctrina, aférrese a esa sana doctrina, aférrese a ella, hermano. Aférrese a ella. Pero luego les dice también, este es el quinto punto, sea virtuosa. Eso tiene que ver con arrepentimiento. El Señor está diciendo, da media vuelta y regresa, vuélvete. Estamos haciendo más que una predicación, un estudio, pero un estudio que nos lleva a mirar cómo están nuestras vidas delante del Señor. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué le hacemos el quite a buscar la presencia de Dios? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué no queremos o dar la cara? ¿Por qué no miramos qué pasó? Eso da que pensar, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No se guardaron para Dios? ¿No buscaron la presencia de Dios? Quizá creyeron que este tiempo era para una fiesta mundana, una fiesta pagana, y eso hizo que nos alejáramos de Dios. Meditemos en eso, hermanos. Meditemos, porque vamos a seguir estudiando otro poquito. Vamos en el próximo en la próxima reunión vamos a seguir hablando de qué seguía para la iglesia de Sardis. ¿Cuál es la condición en la que ustedes y yo nos encontramos? Usted hermano, usted hermana que me escucha, ¿cuántas veces yo le he escrito? Y le he invitado a que oremos. Y sencillamente ustedes creen, bueno. Y todo se queda en, bueno. Busquemos la presencia de Dios. Busquémoslo mientras Él pueda ser hallado. Hermano, usted era un guerrero, hermana, usted era una guerrera. ¿Qué sucedió? ¿Por qué menguó? Porque nosotros no podemos menguar, porque el enemigo está ganando terreno mientras nosotros menguamos. No nos volvamos, hermanos, cuerpos vivos por fuera y espíritus muertos por dentro. Yo les dejo esa inquietud. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que la bendición de Dios sea sobre su casa. En el nombre de Jesús.